Este señor que está en pantalla se llama Alan Turing. Bueno, se llamaba. Él murió ya hace más de 50 años. Es considerado el padre de la computación. Y él, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, tuvo un llamado y fue, bueno, yo tengo una capacidad mental, tengo unas ideas y entiendo los códigos. Me gusta romper códigos. Y se le ocurrió que si los códigos eran hechos por máquinas, pues las máquinas podrían ayudar a romper los códigos de los alemanes. Cuando llegó con la idea innovadora, le pasó algo que le pasa a mucha gente cuando llega con innovaciones, y es que le dicen, no gracias, estamos ocupados, no moleste. Y eso le pasa a muchos jóvenes y le pasa a mucha gente innovadora, y sobre todo en las industrias creativas. ¿Qué ha pasado entonces? Que cada vez que hay una disrupción, una nueva tecnología, algo que cambia la forma de hacer las cosas de manera radical, siempre hay gente que es los incumbentes, los que están ahí, que se resisten al cambio. Hoy estamos hablando de una segunda de las máquinas, pero la primera de las máquinas comprende 3 revoluciones industriales. La primera revolución industrial es la de la fuerza del vapor y el agua, que nos ayudaron a extender nuestra fuerza física y a los animales que nos asistían en labores agrícolas y en algunas labores preindustriales, como moler el grano, por ejemplo, e inclusive en tareas de hacer los textiles. Esta revolución fue dominante o generó sus mayores impactos hasta mediados del siglo XIX. Fue seguida de una segunda revolución industrial, la del motor de combustión interna y la electricidad, que nos permitió redefinir las cadenas productivas, nos permitió descentralizar la producción. La idea de un tractor que de manera autónoma va, digamos, por ejemplo, sembrando, o de una locomotora que nos permite movilizar grandes cargas de una manera bastante, digamos, predecible, no era una idea normal y claramente cambió la forma de hacer la economía, y estas economías generaron grandes ventajas, grandes ganancias hasta principios, hacia los años 20 más o menos, que el sistema, digamos, ya dejó de ser de crecimiento exponencial. La tercera revolución industrial es la que inicia Turing precisamente, y es la de la primera era de los computadores, cuando los computadores nos permitieron descentralizar la coordinación de actividades, nos permitieron redefinir nuevamente cadenas productivas y sobre todo definir el concepto de cadena global de valor, la posibilidad de fabricar algo coordinando actividades en 7, 8, 10, 15 países. Por eso es que hoy el Día del Comercio Internacional es tan importante, por ejemplo, para China. Cuando pensamos en la China, China casi el 70% de sus exportaciones son productos intermedios que se envían a países que están cerca y que se ensamblan en diferentes partes de sus países. Es decir, ya nada es como era antes, que todo se hacía en un solo país. Ahora las cosas se hacen en muchos países a la vez. Y hasta aquí, todo muy bien. 3 revoluciones industriales que nos asistieron con labores manuales, nos permitieron ser más eficientes en cosas repetitivas y que implicaban fuerza o movimientos físicos. Pero llega entonces una segunda era de las máquinas. Y este año, en el Foro Económico Mundial, donde se reúnen gente como Steve Jobs, por ejemplo, con su esposa, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el presidente de Rusia, la canciller Merkel, la nueva estrella de la política mundial, Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, y también gente influyente como, por ejemplo, Jeremy Onisi, que pues, no solamente son reconocidos por ser artistas, sino porque además tienen una convicción importante sobre cómo cambiar el mundo. En este contexto se empezó a hablar entonces de la cuarta revolución industrial como un objetivo de entendimiento. Esa cuarta revolución industrial tiene temas como la impresión 3D, de la que se hablaba Santiago, por ejemplo. Y esta, que es una versión relativamente primitiva de impresión 3D, ya tiene partes móviles. Cada vez más hacemos cosas más complejas, cosas que ni siquiera podríamos hacer de manera tradicional en una fábrica y que definitivamente tienen el potencial de cambiar todo lo que hacemos. Pensemos no solamente en el Black Hawk, pensemos en un hospital, en una zona apartada, donde una máquina muy importante se daña. Si tengo una impresora 3D, puedo producir cualquier repuesto que esté siendo necesitado, y esto definitivamente puede salvar vidas. Pensemos también en la genómica de última generación. Hasta finales del siglo XIX, enfermarse era esencialmente caer en las manos de lo desconocido. Había una medicina que realmente era un montón de especulaciones sobre cosas
aprendidas y algunas cosas funcionaban. Sin embargo, desde finales del siglo XIX, una revolución científica definitivamente llegó a la medicina y nos permitió producir medicinas de verdad, tratamientos basados en su funcionamiento estadístico. Y esto está muy bien, pero nos ha sometido a una tiranía de las mayorías, una tiranía de los promedios durante más de un siglo. Y claro, muchos tratamientos son muy buenos y son excelentes para una porción de la población que es mayoritaria, el 90-95% de la población. ¿Qué pasa con el 5 o 6% de la población que no responde de la manera en la que responde la gran mayoría a un tratamiento o a una medicina? Bueno, la genómica de última generación nos va a permitir crecientemente hacer un tratamiento médico de manera personalizada y dirigirlo específicamente a las características genéticas de la persona y a su pasado, a su historial. Y finalmente pensemos en algo como, por ejemplo, estos edificios que no son lindos rascacielos, son granjas verticales. Es bastante factible, y hay bastante evidencia para pensar que eso va a suceder. Para el año 2050, los principales productores de alimentos serán las ciudades. Un edificio como este, que es un proyecto que ya está en desarrollo, tiene la capacidad de producir la cantidad de alimentos que se producen hoy en día en 5.000 o 10.000 hectáreas, usando menos del 1% del agua que se usa en esas 10.000 hectáreas para producir la misma cantidad de alimentos. ¿Cómo? Muy sencillo. Tecnologías aerofónicas asistidas con drones, análisis de datos, Big Data, datos abiertos, inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, lo que ustedes quieran. Todo combinado con tecnologías limpias, porque al final del día las ventanas que componen estos edificios serán paneles solares que producirán energía de sobra para mantener todas estas tecnologías funcionando. Entonces, esto cambia la forma en la que vemos el mundo. Si el siglo XX fue un siglo de urbanización de las personas, el siglo XXI es un siglo de urbanización de todo lo demás. Los bienes que vamos a producir cada vez van a estar más basados en conocimientos y van a ser cada vez más intangibles. Y de eso se trata esta segunda era de las máquinas, una era en la que tenemos todas estas tecnologías que les he mencionado y muchas más que están en desarrollo y que funcionan en red, funcionan en la nube y que nos llevan a retos como el que se encontró Garry Kasparov en 1997, gran maestro de ajedrez, posiblemente el mejor ajedrecista de la historia o uno de los 5 mejores ajedrecistas de la historia, y fue derrotado por Deep Blue. Deep Blue siendo una máquina, una supercomputadora fabricada por IBM. Esa gran computadora tiene hoy en día un nieto que se llama Watson. Watson no derrotó en ajedrez a Garry Kasparov, derrotó a 2 personas en algo mucho más complejo. Derrotó a 2 jugadores de Jeopardy, que es un juego norteamericano que consiste en que el presentador hace una propuesta, hace una declaración y el participante tiene que formular la pregunta a la que esa declaración responde. Esto requiere niveles de cognición y de ubicarse culturalmente, de contextualización cultural, que no son un asunto que se produce por la mera fuerza de la computación matemática que hacía Deep Blue. ¿Qué es lo que significa esto? Que es una inteligencia artificial basada en una nueva tecnología que se llama aprendizaje en profundidad, Deep Learning. Ese aprendizaje en profundidad quiere decir que la máquina se va adaptando a las circunstancias de manera autónoma, sin necesidad de un programador que intervenga. Y esto es muy interesante, porque ha llegado a un siguiente nivel. Watson es una supercomputadora, tal como lo era Deep Blue. Pero hace pocos meses, más o menos en mayo, un programa alojado en la nube que deriva su poder de computación de asignar tareas descentralizadas a computadores comunes y corrientes conectados a la red, a la nube. El programa se llama AlphaGo, es un programa de Google que aplica el Deep Learning a un nivel que es capaz de formular estrategias. Hay un juego que es muy famoso en Asia, que es muy popular allá, que se llama Go. Y ese juego consiste en, yo tengo una cuadrícula y yo voy poniendo punticos y tengo que ir tratando de encerrar a mi oponente. La cantidad de posibles estrategias, no movimientos, estrategias en este juego supera el número de partículas en todo el universo. Es decir, no hay forma
de calcular esas posibles estrategias. No tenemos ese poder en el mundo. Sin embargo, esta máquina es capaz de derrotar a los mejores jugadores de Go. ¿Por qué? Porque va más allá todavía que Watson. Watson lee la red y de la red coge la información y la contextualiza. ¿Qué es lo que hace Go? Go lee al oponente, aprende de su oponente mientras juega con él y se adapta a su estrategia. Esto es un nivel muy importante. Y entonces aquí es donde mucha gente se paniquea y dice, la inteligencia artificial nos va a hacer obsoletos. Pero si por un segundo pensamos en palabras de Steve Jobs, que nos dijo, los computadores son bicicletas de la mente. Bueno, la inteligencia artificial son los vehículos motorizados, los cohetes de la mente. ¿Y cómo funciona esto? El mismo Garry Kasparov, una vez salió de la depresión de la derrota, dijo, ¿qué pasa si juntamos máquinas y personas para jugar ajedrez en equipos? ¿Es más poderoso que la máquina? Y efectivamente era más poderoso que la máquina. Pero pasó algo más sorprendente todavía. Cuando yo pienso en algo, digamos, tradicional como por ejemplo la Fórmula 1, yo busco el mejor piloto con la máquina más poderosa y es una dupla que no se puede derrotar. Pero en el ajedrez, donde hay que ser mucho más creativos, sucedió una cosa interesante y es que juntar equipos de jóvenes que saben buen ajedrez, que tienen buena técnica, con máquinas normales, pero bien coordinados, es más poderoso que el mejor computador con el mejor ajedrecista combinados. En otras palabras, nos redefine la función de una persona o de una máquina dentro de un equipo. Y cada uno empieza a adquirir un reconocimiento por sus características individuales. Es decir, pasamos de una lógica en la que todos nos medimos bajo el mismo rasero de una sola forma de inteligencia, a donde cada uno puede ser cada vez más importante por su propio tipo de inteligencia y lo que cuenta es que esté rodeado y acompañado de las personas y las máquinas en las que esa inteligencia tiene más valor. Y esto nos lleva entonces al siguiente reto que tenemos nosotros. Y es que este señor que se llama James Lovell fue el capitán de la misión Apolo 13 en 1972. Él es el autor de una famosa frase y es: Houston, tenemos un problema. Yo no soy astronauta, soy economista y no voy para la luna, pero los quiero invitar a que apuntemos a las estrellas y tengo que decirles que tenemos un problema. Ese problema tiene una cifra: 1.100 millones de jóvenes entre los 14 y los 24 años en el mundo. Esto quiere decir que tenemos que crear oportunidades a una tasa anual de 120 millones de oportunidades, de puestos, de espacios de educación, lo que quieran, si queremos que no se desperdicien estas generaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el pasado, cuando teníamos una bonanza demográfica, lo que hacíamos es que llevábamos a la gente a las ciudades y la empleábamos en fábricas. Y eso funcionó muy bien, hasta hace 10 años. Ahora tenemos un reto, y el reto implica que tenemos que ser muchísimo más creativos. Afortunadamente, lo somos. Y aquí tenemos a Sean Fanning, que con su socio Sean Parker se inventaron Napster en 1999. Y la invención de Napster es muy importante por varias razones. Una, porque nos demostró que industrias completamente establecidas, las perfectamente dominantes, podían ser retadas. Pero además nos enseñó que todo lo que pensábamos sobre nuestra disposición a compartir información y a trabajar en equipo estaba equivocado. Ellos nos demostraron que la gente estaba dispuesta a abrir sus discos duros, a compartir su privacidad a cambio de que los demás lo hicieran. Y además demostraron que la gente lo hacía de manera bastante transparente y bastante más fácil de lo que se pensaba. Esa demostración es lo que permite que hoy tengamos redes sociales, que hoy tengamos nubes, que hoy tengamos este tipo de conferencias y este tipo de conversaciones donde empezamos a compartir de una manera mucho más ingenua, de una manera mucho más abierta la información y lo que pensamos. Nos hemos dado cuenta que el poder no es la información, sino la habilidad para usarla y para compartirla con otras personas. Y eso es la base de la economía de los datos. Y estos datos circulan por Internet. Y cada vez más empiezan a mostrarnos lo que llamamos la economía naranja. Esta economía donde los contenidos que tienen la forma
de literatura. Antes lo veíamos simplemente como un libro, hoy en día lo vemos como historias. También estamos hablando de las artes escénicas, que antes lo veíamos como una cosa de ustedes allá, nosotros acá. Y cada vez más es una actividad interactiva y mejor relacionada con las tecnologías. Pensemos en la Ópera de Nueva York, que se transmite en vivo por salas de cine alrededor del mundo. Las artesanías, que las veíamos como simples souvenirs para traer de un viaje, ojalá baratos, y cada vez más están asociados a historias de una comunidad que representan una experiencia de vida. Y esto se articula muy bien con el diseño, la arquitectura y la moda, que cada vez más hacen parte de lo que nos define para decir que somos parte de un grupo o para diferenciarnos de otro, pero de manera constructiva, sin divisiones. Carnavales y otras formas de expresión artística y cultural de carácter intangible, patrimonios inmateriales, que se vienen posicionando como la nueva razón de ser del turismo y del movilizarnos, de ir a otras culturas. La idea de playa, brisa y mar no desaparece, pero ciertamente viene perdiendo mucho espacio y viene siendo reemplazado por la posibilidad de disfrutar la gastronomía, de compartir la cultura, los espacios y los ambientes en los que viven otras personas. Y finalmente, tenemos que los audiovisuales, que fueron la piedra angular del debate cultural del siglo XX, la televisión, la radio y el cine, vienen siendo reemplazados o más bien complementados por formas interactivas audiovisuales, principalmente videojuegos, redes sociales, y cada vez tenemos plataformas más donde, por ejemplo, pensemos la diferencia entre televisión, donde a mí me programan le hacen la programación, o Netflix o otras formas de acercarse a los contenidos audiovisuales donde yo programo lo que yo quiero ver, yo me inscribo, yo defino esas nuevas parrillas de programación. Todas estas combinaciones entre tecnología y contenidos es la base de lo que estamos hablando. Son las oportunidades donde jóvenes emprendedores como Sean Parker y Sean Fanning demuestran que se puede cambiar el sistema. Ellos fueron seguidos por decenas de emprendedores, luego cientos. Hoy hablamos de millones de personas construyendo un mundo totalmente diferente al que nos podríamos haber imaginado hace apenas unos 10 años. Quiero dejarlos entonces con dos reflexiones. Este es un payaso, se llama Guy Laliberté. Él tuvo un sueño. Ese sueño se conoce como el Circo del Sol. El Circo del Sol emplea más de 5.000 personas y genera ventas anuales por más de $1.000 millones. Esto es grande en cualquier industria, inclusive la petrolera. Luego estamos viendo que es posible pensar en que un payaso tiene tanto que aportar a la humanidad como puede tenerla un pozo petrolero. De hecho, hay una gran diferencia que es muy importante tener en cuenta. Cuando yo tengo petróleo y tengo un joven con ideas, tengo dos cosas muy parecidas. Hasta que yo no extraigo el petróleo, lo refino, lo convierto en energía, plásticos y productos que la gente puede usar para enriquecer sus vidas, ese petróleo no vale nada. Lo mismo pasa con las ideas del joven. Hasta que yo no lo educo, lo formo, le doy espacios para expresarse, refinar esas ideas y convertirlas en bienes y servicios de carácter cultural, mentefacturas, esas ideas no tienen mucho valor, están ahí enterradas. Una gran diferencia es que saco petróleo y me lo voy gastando. Saco ideas y se van enriqueciendo y reproduciendo. Es un recurso renovable. Ese es el poder de este recurso humano que tenemos aquí y que tenemos que aprovechar en Funza, en Bogotá, en Colombia, en Sudamérica, en todas partes. La invitación es entonces a que no dejemos ese recurso ahí enterrado. Y una muestra de cómo es esto de poderoso, estos son los niños de la Orquesta de Instrumentos Reciclados del Paraguay. Ellos viven en un tiradero de basuras a las afueras de Asunción que se llama Cateura. Tuvieron la buena suerte de que un proyecto de alcantarillado no funcionó, pero como no funcionó, uno de los ingenieros que participó en el proyecto conoció a los jóvenes y en su hobby de la música clásica se dio cuenta que ellos también compartían esa pasión por la música y empezó a trabajar con ellos. Estos jóvenes hoy en día han dado entre 800 y 1.000 conciertos en más de 30 países alrededor del mundo. Han sido teloneros de Metallica. Siguen viviendo en Cateura. Tal vez su futuro de largo plazo no sea ser músicos, pero estoy seguro
que ellos han cambiado su forma de ver el mundo y su forma de entender su papel en el mundo, porque se han dado cuenta que uno, tienen talento, pero dos, que el trabajo disciplinado y en equipo los puede llevar muy lejos. Finalmente volvemos a Alan Turing. Afortunadamente le hicieron caso, eventualmente. Y cuando le hicieron caso, se salvaron 14 millones de vidas. Eso es muy importante. Cuando un joven con ideas, un joven con talento, persiste y cambia el mundo, salva vidas y hace el mundo un lugar mejor. Entonces es importante que entendamos, como les decía el alcalde, que las cosas están cambiando. Necesitamos que los líderes políticos, los líderes industriales entiendan que el Internet no se va a ir para ningún lado, que estamos aquí para quedarnos. Muchísimas gracias. Que la industrialización de la economía naranja no nos deje tirados. Gracias.